vuelvo a lo que le estaba diciendo ahora sí. La necesidad de un cambio, de una transformación que tiene que ver con nuestra acción, con nuestra cabeza. Algo de eso voy a decir en un rato, bueno, más adelante, uno de los puntos que tiene que ver con la palabra de hoy, con la enseñanza de hoy. Porque hay cosas que hacia afuera no van a cambiar, no tienen norte de cambio, no tienen, yo creo que ya directamente ni posibilidad de cambio. Y a veces uno comete el grave error de esperar que las cosas cambien, X en general, cualquiera, esperar que las cosas cambien para que entonces yo pueda acomodarme a algo. No sé, desde decir simplemente, mire lo sencillo que le voy a decir. Bueno, si sale el sol, cuelgo la ropa, empezando por algo tan sencillo como eso, que si no después es la grave catástrofe de está lloviendo la ropa. O sea, para evitar eso, hasta el hecho de, según cómo esté la situación económica o política, hago tal o cual inversión, compro o vendo, ¿qué hago con los dólares? Muchas veces me preguntan eso, que me ven cara de analista financiero, no lo soy, pero siempre me preguntan, trato de dar mi mejor opinión en ese sentido. ¿Pongo negocio? ¿No pongo negocio? ¿Qué negocio pongo? ¿Dónde pongo el negocio? Situaciones que tienen que ver con nuestra vida diaria, tienen que ver con nuestra realidad, tienen que ver con el tema que tratamos también. Y esperamos las mejoras de afuera. Y esperando las mejoras, a veces lo único que uno hace es perder tiempo, porque las mejoras de afuera no vienen. Recuerdo, estaba pensando mientras estábamos cantando, estaba pensando que hace unos años atrás, ya le perdí la cuenta, pero póngale 5 años por redondear, por decir así, yo solía decir, tenía una expresión, cuando hablaba de algunos temas, que decía: no hablo de política no porque no entienda ni porque no me guste, sino porque me gusta demasiado y no quiero darle el tema, y porque entiendo demasiado también. Pero pasó algo hace determinada cantidad de años que me hizo empezar a prestarle más atención. Y prestarle atención a eso no significa hacer una militancia, por supuesto, y tampoco hablar de política en la iglesia, que es lo que no corresponde. Pero sí prestar atención. Tiene que ver con la palabra que Jesús le dice a sus discípulos sobre observar la higuera. La palabra profética de mirar la higuera en el plano de Israel es política, 100% política, porque tenía que ver con el resurgimiento de la nación, que era un acto político. A las palabras que tantas veces hemos hablado del libro de Deuteronomio, que dice de ser entendidos en los tiempos. Combinando esas dos cosas, creo, digo y le vuelvo a repetir, las cosas alrededor no van a cambiar. La situación alrededor no va a cambiar. Y si bien siempre está ese pequeño como deseo, esperanza, anhelo, sueño de esperar un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, ya no lo espero para mí, por más que esté, no va a suceder. No lo digo en tono apocalíptico, porque ahí salta el evangelicoide religiosoideo a saltar, no, porque vendrán tiempos peores. No le hablo de eso. Esa es una cuestión profética que tiene que ver con muchos factores, pero no le estoy hablando de eso, sino hablando de la decadencia natural de los pueblos. Desde siempre, por toda la humanidad. Siempre las civilizaciones tuvieron un momento de esplendor, y después del momento de esplendor, por X cosas, según el caso, empezó su propia decadencia y o transformación, o división, o desaparición directamente. Entonces, basado en eso, y en esto que le digo, ser entendidos en los tiempos, y en esto que le digo, observar la visión política, la situación social, económica, moral, no va a cambiar. No esperemos que cambie. Y no estoy haciendo un alegato político, no estoy hablando de nadie, ni de ningún gobierno, ni de vote a tal o vote a cual otro, no, es lo mismo. También en aquella época decía, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, cuando tenga que aplicar lo que tenga que aplicar, no le importa qué ideología tenga, va a hacer lo que tenga que hacer. O sea, y sigo pensando lo mismo en ese punto. Digo, volver al principio que mencioné hace unas semanas atrás de la COSEM. Ese principio
me impactó esta tarde o ayer a la tarde, me llegó un mensajito, un video, no sé de quién era, de un predicador que decía, quiero enseñarle el sistema de protección bíblico, o protección espiritual creo que decía. Protección espiritual, con una música de fondo muy copada, muy lindo, qué sé yo, y el tipo se pone a recitar Salmo 91:7. Digo, ¿qué onda? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese principio. Y cuando le digo el principio de la tierra de Gosén, los que entienden, conocen la Biblia, ya saben de qué se trata. Los que no, cuando Israel era todavía esclavo en Egipto, estaban dentro de la dominación de los egipcios, vivían en un barrio, por decir así, fuera del centro comercial del país. Vivían como si fuera en el suburbio, como si fuera, digamos, en zona sur, en el conurbano. Ahí vivían los egipcios, en un barrio que se llamaba la tierra de Gosén. Y cuando sucedieron todos los acontecimientos de las plagas, que lo conocerá obviamente, y si no lo conoce por la Biblia, por la película, los 10 mandamientos lo tienen que conocer. Cuando sucedieron todos los acontecimientos de las plagas, lo que la Biblia nos enseña es que mientras en Egipto había caos, en la tierra de Gosén estaba en el paraíso. En Egipto había tormenta, lluvia, granizo. En la tierra de Gosén había sol. En Egipto hacía calor, en Gosén estaba fresquito. En Egipto se morían los animales, en Gosén los animales dormían tranquilos. O sea, una oposición total que tenía que ver con el propósito y con la identidad. Si ellos pertenecían al pueblo de Dios, estaban resguardados de lo que estaba pasando. Y termina la historia de la tierra de Gosén, así como termina la historia de los 10 mandamientos, con algo que usted conoce, que es la Pascua, que es la Semana Santa, que es la Cena del Señor o la Santa Cena, que es el huevito de Pascua y la rosca seca con el huevo duro podrido. La Pascua es simplemente el momento donde terminó esa esclavitud, donde al final Faraón se hartó y se cansó de todo lo que pasaba, dejó que el pueblo saliera al desierto a adorar, y previamente a eso había sido la última de las plagas, la matanza de los primogénitos, en las cuales Dios le dijo a los israelitas que tenían que pintar la puerta de la casa, el marco de la puerta de la casa, pintarlo de sangre, con la sangre de un cordero que la noche previa habían sacrificado. Esa es la Pascua. Ahí queda instituida la Pascua. Matar el cordero, sacrificarlo con hierbas y otras cosas más, cubrirse con la sangre y prepararse para el día siguiente que iban a salir. Ese ejemplo de la Pascua, que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la sangre de Cristo, tiene que ver con salir de la esclavitud a una tierra de libertad, tiene que ver con salir de esa tierra de opresión a una tierra de bendición, tiene que ver con entrar a un tiempo de proceso para alcanzar después la tierra prometida, para alcanzar la tierra de la plenitud, donde todo fluye leche y miel, donde, como cuenta después, cuando fueron los espías que traían entre dos, traían racimos de uva, que el tamaño de cada uva era como de un pomelo, cosas así. Todo eso tiene que ver con propósito de Dios e identidad o pertenencia. Si cubrís tu casa con la sangre del cordero que mataste, entonces el ángel de la muerte no va a pasar sobre vos. Otra vez la tierra de Gosén, otra vez Salmo 91:7. Trasladando todo eso a nuestra época, y tranquilo que tiene todo que ver con el tema que estamos hablando, no estoy desviado. Trasladado todo eso a nuestra época, a la actual de hoy, tiene que ver con lo de afuera. No va a cambiar. La crisis va a seguir y se va a empeorar. Me asusté antes de ayer, me asusté cuando fui a cargar nafta. Ya vi la atención que había dado, creo que esta semana comentó la nafta, me parece, o la otra. Bueno, entonces desde la otra que no cargaba. Gracias a Dios no cargo tanto. Como mucho una vez a la semana. Entonces tenía en mi cabeza que había aumentado. Fui a cargar nafta y como tenía en mi cabeza que había aumentado, preparé más plata de lo habitual, pensando en el aumento. Entonces preparé más plata y le digo, dame tanto más. Bueno, no le dije tanto más, dame tanto, que era
más de lo habitual. Me carga, qué sé yo, listo, me subo al auto, pongo el auto en contacto y digo, ¿echaste en el tanque o echaste en el piso? Si yo pagué más de lo habitual, ¿cómo puede ser que me hayas cargado menos de lo habitual? Normalmente cargo 3/4 de tanque, nunca un tanque lleno, porque no sé, es como que me da impresión cargar un tanque lleno. No, me parece que es una falta de respeto. Claro, no, ¿qué tanque lleno? No. Todavía me acuerdo una vez cuando tenía el Fiat Uno, y hasta le saqué una foto en aquello de nafta, que no repetí nunca más. Realmente nunca más se repitió. 200 pesos, wow, tremendo, pobre Fiat. Cargo, como le digo, normalmente 3/4 de tanque, 75%. Y cuando me subo ayer, o anteayer, la mitad. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo es el tema acá? La cosa no va a cambiar, va a empeorar. La situación social no va a cambiar, va a empeorar. La situación moral no va a cambiar, va a empeorar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ir a la tierra de Gosén. Hay que vestirse, hay que hacerse una remera que diga yo pertenezco a la tierra de Gosén, del Salmo 91:7. Hay que meterse bajo la cobertura del Señor. Hay que entender que si estoy en ese camino, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar. Hay que estar comprometido, hay que ser iglesia, en todo lo que eso significa. Por supuesto que van a haber situaciones en el medio y a veces complicaciones, pero hay que tomarse la decisión. Si usted quiere que le vaya bien, hay que tomar la decisión de compromiso con el Señor, con el servicio, como decía el sábado, que en definitiva el renuevo apunta a servicio. Así era como terminaba la palabra: si no servís, no estás renovado, y si no estás renovado, no podés servir. Sos renovado para servir al Señor, que es la plenitud. Ahí alcanzamos la plenitud. Y estar protegidos, estar prosperados. ¿Qué significa prosperidad? Ese es el primer punto del cual quiero hablar hoy. Esto es alcanzar un nivel de vida. Son condicionales para poder entrar a una tal vez mejor pasar. Porque así le aseguro, así que vuelvo a repetirle, como la tierra de Gosén, así le aseguro que si usted hace, cumple, vive el servicio a Dios y el compromiso, le va a ir bien. Isaías 3:10 dice: díganle al justo que le irá bien, y le va a ir bien. Algún problema cada tanto, seguramente, pero le va a ir bien. Se presentará alguna situación, y sí, pero le va a ir bien. En definitiva, resultado final, a la larga, haciendo el balance, le va a ir bien en todas las cosas, si usted hace lo que tiene que hacer. Lo que hablamos hasta ahora son las partes de las mentiras que nos dicen respecto a la economía. Esos 4 puntos que son los síntomas de una economía enferma, que hablamos en las 2 charlas anteriores. Primero, que la culpa es del gobierno o de cualquier otro. Segundo, que Dios no quiere que yo sea prosperado. Tercero, que Dios me quiere pobre, humilde, explicando qué significa humildad. Humildad no significa pobreza, sino humildad es sinónimo de un corazón que reconoce que Dios está por encima. Humildad significa un carácter sometido a la voluntad de Dios. Humildad significa ver al otro como mayor a mí mismo, no pobreza. Y cuarto, que Dios rechaza a los ricos. Eso fue lo que hablamos el miércoles pasado, donde ahí terminamos diciendo que el problema no es el dinero, sino que el problema es la ambición. El problema no es la riqueza, el problema es el amor al dinero. El problema es la acumulación, ese espíritu de... Bueno, casi voy a tener que explicar ahora, porque no le voy a dejar a la mitad, pero yo le voy a nombrar a alguien y usted no va a tener ni idea de quién se trata. Pero si le pregunto a Ana, Ana sabe. Ana es compinche conmigo en esto. Ana, vos conocés a tío Rico, ¿no? No, amor, yo sé que vos conocés, pero yo cuando nombro algo acá nadie conoce nada, todos son pibes, todos son cool, no, ¿viste?
el espíritu de tío rico de sentarse sobre la montaña de monedas de oro y vivir a la miseria. Me acuerdo que mi abuela tenía un poquito de ese espíritu. Viniendo de la guerra, vivía, usted la veía, parecía una indigente y la tipa tenía como 10 propiedades en Lanús. Eso no es plenitud, eso no es una vida de bendición, eso no es prosperidad, eso es totalmente ignorancia. Tras esas mentiras, esos síntomas que nos muestran que mi economía está enferma porque yo creo todo eso, ¿cuáles son las verdades de parte de Dios? Y antes de encarar en las verdades, ¿qué significa prosperidad? ¿Qué es ser próspero? Durante los años 2000, 2010 aproximadamente, capaz un poco la fecha porque pasa el tiempo, fue el boom de la corriente de la prosperidad dentro de la iglesia. La corriente de la prosperidad que empezó a aparecer por todos lados, lo que se llama o se conoce hoy como el Evangelio de la Prosperidad, resultó en un enfoque totalmente exagerado hacia el dinero, donde todo en la iglesia apuntaba al dinero. Se inventaban métodos que tenían que ver con la forma de levantar la ofrenda, que yo siempre digo, la ofrenda no se levanta, se presenta ante el Señor. Se estudiaban las maneras de cómo hablar de tal o cual forma, qué testimonio poner antes o poner después para de ese modo incentivar. Se hacían actos proféticos que tenían que ver con tocar las emociones y tal vez un poquito de engañarlo, aunque no fuera a propósito, para que usted crea que si hacía tal cosa, si venía al altar haciéndola vertical, entonces Dios le iba a dar más. Que si venía corriendo, que si era el primero, que si se tiraba encima, que cuanto más ponía, más iba a recibir. Bueno, eso es cierto, cuanto más usted le da a Dios, más va a recibir, pero depende de otros principios, no solamente del dar, depende de otro, depende de la motivación. Si usted le da a Dios X cantidad solamente pensando en que va a recibir más, no va a recibir un corno. Hay otras cosas que acompañan eso como principio, y el primero de ellos, básicamente o fundamental, es que usted lo haga voluntariamente, que quiere hacerlo. No solamente que sea voluntario, sino que también sea agradable, con gozo, que lo disfrute. También que no sea por querer tener más que otro, que no sea por querer adueñarse de nada. Y en medio de eso, lo que une a todo, con un espíritu de adoración. Ahí sí, entonces sí da, con todo eso, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y el resultado del Evangelio de la Prosperidad fue destrucción, fue esclavitud económica, fue manipulación financiera y psicológica, fue miles y miles y miles de apartados, fueron familias destruidas, fueron casas destruidas, quiero decir, fueron personas que empezaban siendo cristianos, empezaban a vivir en la miseria, esperando cuando llegara al final del arco, porque todo lo que está haciendo el mundo tiene que impactar. Todo eso es una manipulación que no dio resultado y que todavía sigue un poquito por ahí metido. Entonces, cuando uno habla de prosperidad o nombra la palabra prosperidad, hay medio como que tajás un gachito, ¿no? Yo recuerdo cuando abrimos la iglesia, durante un año en la iglesia no se nombraba la palabra ofrenda ni diezmo. No se nombraba. Directamente. Se ofrendaba, sí, se hacía, pero no se nombraba. Intentando de esa manera empezar a sanar. Creo que por lo menos en aquella época o con el primer grupo, creo que lo hemos logrado y que Dios, el Señor nos ha acompañado en eso. Pero prosperidad no significa llenarse de plata, prosperidad no significa tener cada vez más, prosperidad no se alcanza a través de los pactos con Dios ni de los pactos económicos, prosperidad no quiere decir que si hoy tenés una bicicleta, mañana tengas una moto, pasado mañana un auto y dentro de 3 años una camioneta. Yo viví cosas tales como, ahora que dije camioneta me acordé, en ese intento de manipulación hacia las personas, se las seducía a las personas con, por ejemplo,
al liderazgo de determinados discipulados, como las carpetas que usamos nosotros para dar las charlas. En la portada al final me tuvieron que obligar porque yo me resistí, no lo quise hacer. En la portada de la carpeta donde se hacían las charlas de casas de oración, había que poner una Toyota Hilux. Y ¿qué tiene que ver una Toyota Hilux con la casa de oración? ¿O va a hacer la reunión adentro de la cabina? No sé cuál es la historia. No, para que el líder vea que puede llegar a eso. ¿Y para qué? Vos pones esa cara, San, porque el Señor te ha cuidado, pero yo viví de ese tipo de cosas y muchas más también. Eso no es prosperidad. Eso, si quieres, es ostentación, si quieres enriquecimiento, si quieres engaño. Se puede reconocer esa parte de la manipulación, y termino de hablar del tema de manipulación. Usted lo puede reconocer de una forma muy sencilla. Donde en un ministerio, en una iglesia, usted ve a un pastor o ministerio o liderazgo enriquecido, y a la iglesia como edificio y a la iglesia como gente empobrecido, hay manipulación. 101%. Tiene que ser parejo. Tiene que ir todo parejo. No es que esté mal que uno esté bendecido económicamente, pero tiene que ir todo parejo. Si el pueblo es bendecido, el ministerio, el pastorado es bendecido en forma pareja. Si el pastorado es bendecido, es porque el ministerio es bendecido. Y todo eso también se refleja en la iglesia, dándole al Señor el nivel de excelencia que cada uno puede tener. Le digo eso para que sepa, lo tome como termómetro, entonces ahí pueda juzgarse, juzgarnos, y también tal vez ser de bendición para otro. ¿Qué significa prosperidad? ¿Qué significa ser prosperados? Significa cambio de posición, literalmente. Literalmente, la palabra hebrea que se usa para prosperidad y la palabra griega que se usa para prosperidad, no estoy dando una charla teológica, entonces no el significado así, pero entre esas dos palabras, combinando esas dos palabras, significa cambio de posición. Significa dejar de estar en un lugar para empezar a estar en otro lugar. Significa también, digo, son dos palabras: te vas a ir en el nombre de Jesús, no te voy a escuchar más dentro de 2 semanas. Cambio de posición. Eso es prosperidad. Ay, te asustaste, ¿eh? 2 semanas te quedan. Chillá porque te quedan 2 semanas. A vos también. Dos semanas te quedan. Le paso a 2027 durante todo el día y varones no sé, no, porque hace calor, lo que usted quiere. Se recibe, porque el domingo va a ser todo el día. Entre las dos palabras, les repito, significa cambio de posición, nivelación, que lo que estaba caído ahora se haya levantado, lo que está hundido esté nivelado. Significa dar fruto. Dar fruto también tiene que ver con cambio de posición, cambia el estado. Estaba de una manera, ahora está de otra. Significa dar fruto. Y en la versión del Nuevo Testamento, o sea, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, apunta directamente ir hacia una posición, ir hacia un destino, ir hacia una meta, buscar y alcanzar una meta. De ahí es donde la palabra que se utiliza en la Biblia en español es prosperar, que la palabra prosperar, si usted la separa en forma, como se tiene un prefijo que es pro, el prefijo pro significa ir hacia, y no estoy hablando de Macri, es
ir hacia, pro, y el resto del esperar es una conjunción, una combinación de latín que habla de esperanza y también de posición. Es lo que estás esperando, de establecimiento. Haciendo una ensalada con todo esto, prosperar significa cambiar de posición, nivelar su condición, empezar a dar fruto hasta llegar a un nivel, a una posición de vida que es la que usted anhela tener. Eso significa prosperar, no llenarse de plata. Muchas veces he contado nuestro testimonio o parte de nuestro testimonio, que antes de conocer al Señor, al principio, en el primer año de habernos convertido al Señor, teníamos muchísimo dinero, pero así con ísimo. Y sin embargo, la plata no alcanzaba. Y sin embargo, siempre había que andar al fin de mes inventando algo. Y sin embargo, las cosas no se podían hacer. Muchísimo dinero. Estaba escuchando ayer o antes de ayer una grabación de hace un par de años donde estaba contando este testimonio, diciendo que antes, año 1992 aproximadamente, ¿cuánto hace? 30 años. En nuestra casa, el ingreso mensual en nuestra casa era de $10.000. ¿Te gustaría tener 10 lucas verdes de ingreso por mes? Y sin embargo, no alcanzaba. Al llegar al Señor, los 10.000 se bajaron a menos de 1.000 y después a mucho menos. Todavía se está prendiendo fuego el sistema de contar monedas y también granitos de arroz. A ese punto, prácticamente 10 meses en esa condición. El evangelio es perseverancia. En un momento que Gerson estaba hablando, no sé exactamente qué fue lo que dijo, qué palabra dijo, pero yo recordé un mensaje de hace un año atrás, 2 años atrás, que hablaba sobre los conceptos del reino de los cielos y hablando específicamente de Jacob, que el reino de los cielos es... Jacob se agarró del ángel y dijo: no, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Permanece su consecuencia y también dejó su marca. No es que buscas el permanecer en Dios, a vos te deje una marca y como en el caso de Jacob lo dejó rengo. No, quiere decir que Dios se encargó de dejar una marca para que el otro nunca se olvide de dónde había salido, porque mirá que Jacob era un tipo bastante complicado. Permanecer. Y después de ese tiempo, yo pienso así a largo plazo, como hoy la gente en general, y yo digo, está en una excelente convertirse al estar 10 meses en esa condición. Y si algo no sale, como hablando para otra cosa, las cosas tienen que ser como yo pienso, como decía el sábado, mi reino personal, como yo quiero, a mi manera, aún en mi teología propia. Prosperidad significa dirigirte a lo que estás esperando, cambiar mi posición actual hasta avanzar a mí. Como había mentido, ¿cuáles son las verdades? Y vamos a ver la primera de ellas en este miércoles. Usted no sabe cómo disfruto preparando esto, porque es necesario que usted entienda que, primera verdad, Dios quiere que sea prosperado. Quiere. Entra en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, está en el plan de Dios.
Hay otras dos más. Se le digo los títulos para que se los anote, pero que no los vamos a ver ahora. Segunda, Dios necesita. Dios necesita. Va a saltar a uno por ahí a decirme que es un hereje, que Dios no necesita nada. Bueno, discutamos lo que quiera. Dios necesita, porque le es funcional al plan de Dios y el Evangelio. Dios necesita que usted sea prosperado. Tercera verdad. Esta no suena tan hereje, pero bueno, siempre hay alguno que chilla. A Dios le conviene, capaz que más o menos, a Dios le conviene que yo sea prosperado. Dios necesita y le conviene que usted sea prosperado. O sea, vuelvo a la primera, Dios quiere que yo sea prosperado, que yo cambie mi posición actual hasta avanzar hacia mi meta, que dé fruto, que me nivele y que pueda alcanzar todas las cosas. El versículo más apropiado y el más conocido en este punto, tercera de Juan, versículo 2, que dice, y le voy a leer dos versiones, la versión tradicional que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y una versión popular, muy vieja, se llamaba así, versión popular, la Dios habla hoy, antigua, ya para esta época, que dice: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena. Viendo también la combinación entre estas dos versiones, vemos que Dios desea que yo prospere y que me vaya bien, y que me vaya bien en todo. Así como Él desea que también me vaya bien espiritualmente. Es más, en cierta manera, si quiere, la condición, según tercera de Juan, versículo 2, la condición o la regla, el patrón de medida de mi crecimiento económico, de la prosperidad de mi vida, es mi crecimiento espiritual. Si usted no crece espiritualmente, no espere crecer económicamente, salvo que se dedique a vender merca. Siguiendo por el camino del Señor, si usted quiere prosperar económicamente, debe crecer espiritualmente, en la búsqueda del Señor, en la relación con Dios, en la intimidad. Efesios 4:23 dice: renuévense en el espíritu de su mente. Y esto es lo que le decía al principio, hablando de en esta época la transformación tiene que ver no con santidad, dejar mis cosas cotidianas, mis cosas mundanas, por decir así en cierta manera, y volcarme a lo espiritual y a servir a Dios, sino que también tiene que ver con un cambio de cabeza, que es lo más difícil. Una persona puede tal vez con un poco de práctica cambiar sus hábitos. Una persona puede cambiar su manera de hablar. Una persona puede, cuesta un poco más, cambiar su forma de alimentación, o sea, lo que coma. Según si le pasa algo o no, le va a ser más fácil o no. Puede cambiar el estilo de ropa, puede cambiar el ambiente en el que vive, puede adaptarse a muchas cosas. Pero tal vez lo más difícil sea cambiar la manera de pensar. Ese patrón de pensamiento que usted cree que las cosas son así, tienen que seguir siendo así, son de esta manera, para mí son así. Es lo más difícil de romper. Por eso dice Pablo, repito Efesios 4:23, renuévense el espíritu de su mente. Que mente también es la misma traducción de alma en tercera de Juan 2. Deseo que se prosperan cosas, así como prospera tu alma, que también se traduce mente, porque es la misma palabra griega que psiquis, que puede ser mente o alma. Entonces, lo que Dios dice en la amplitud de Dios, para crecer espiritualmente, también tiene que cambiar tu cabeza. Si tu cabeza no se renueva, si seguís en el pasado pensando como te enseñaron, como te decía tu mamá, tu abuela, como un día aprendiste, si seguís con ese pensamiento, no vas a alcanzar lo que Dios quiere. Si un día aprendiste mal algo, te lo enseñaron mal y vos de caprichoso te quedás con ese pensamiento, no vas a alcanzar la bendición del renuevo porque seguís en el pasado. Renovate en el espíritu de tu mente.
decía también el sábado, y tiene que ver con esto, que la renovación no es una cuestión de un día, me renuevo, listo, ya está. Es todos los días. No es de verdad de mi época, el que se tiraba por el batitubo y aparecía con el traje. ¿Cómo miércoles hacía? Decía yo. Si me habrá puesto a pensar cómo hace, se mete al traje, ¿cómo es la historia? Nunca lo pude descubrir. Y ya está listo. No, renuevo estos días, una renovación constante, permanente. Así como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, que Dios renueva su misericordia con nosotros cada mañana, todos los días, en cada ocasión, tengo que renovarme, ser hecho nuevo todos los días. Lo que hasta ayer tal vez era nuevo, hoy capaz que ya es viejo. Lo que ayer yo pensaba que me había que cambiar, hoy tal vez ya sea viejo y hoy tengo que volver a cambiar. Si usted insiste, intenta y no sé, por caprichoso, terco, por lo que sea, quiere meter un videocassette, si le anda la casetera, capaz lo puede ver, si la cinta no se humedeció toda. Pero me encantaría entonces que pueda haber, ¿cómo se llamaba? Que pueda haber un Betamax. Ahí sí que no tienen ni idea de qué se trata, ¿no? Ya no existe más. O que ponga un kit en la computadora. Punto 14, por favor, que el flexible, no el otro, no el rígido, porque ese ya es muy moderno, que tenía la tremenda capacidad de almacenamiento de 700K. Ojo, ¿eh? No, perdón, de 520K, ya me fui mucho. Medio mega. No va a servir de nada. Ni una foto actual podría almacenar en el disquete con el cual en nuestra época se hacían tremendas cosas. Ni una foto podría guardar en un disquete. Entonces hay que renovarse todos los días y constantemente. Mateo capítulo 8, un leproso se acerca a Jesús, un hombre que tenía todas las condiciones para considerarse desechado, marginado, condenado a muerte o muerto en vida. Era prácticamente un leproso en la época de Jesús, es lo más parecido a Walking Dead que usted se puede imaginar. Era un zombie, un tipo que se iba pudriendo su cuerpo y seguía envuelto en telas, pero así avanzaba. Mateo capítulo 8, versículo 1. Al Jesús del monte lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dios quiere y Dios puede. La condición en este caso es acercarte a Él creyendo que Dios quiere y Dios puede. Como este que se acercó, sí que podés. En su pudrición, en su lepra, el tipo tenía más fe que muchos. Señor, si querés, podés. Y Jesús no le dijo, le contestó en ese orden, no le dijo puedo, le dijo quiero, puedo. Sé limpio. Dios quiere bendecirte y Dios puede. Tenés que acercarte a Él en esa manera. Deuteronomio capítulo 28, y ya termino con esto, para dejarlo en libro. Normalmente hablamos de las maldiciones, de las cosas malas que nos pasan, de los problemas y los conflictos, de las cosas que no alcanzo, de las promesas que nos llegan, pero Dios habla mucho de las bendiciones. Y Deuteronomio 28:1 dice: si escuchás con atención la voz de Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando, el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Si escuchás la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza, y simplemente no voy a leer los versículos, solo el principio de cada versículo, del 13 en adelante. Bendito serás
Versículo 4, bendito será tu fruto. Versículo 5, bendita tu canasta. Verso 6, bendito cuando entres y salgas. Versículo 7, el Señor derrotará a tus enemigos. Verso 8, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano. Verso 9, Él te confirmará como pueblo santo. Verso 10, todos verán que el Señor está con vos y te temerán. Versículo 11, el Señor hará que sobreabundes en bienes. Versículo 12, bendecirá el Señor todo lo que hagas. Verso 13, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y el 14 dice, siempre y cuando no te apartes. Versículo 1, 14, en la condición que cumplas esto, y termina, siempre y cuando simplemente que no te apartes. Dios quiere, un versículo más y ya termino. Estoy en deuda, pero bueno, así no me quedo con las ganas. Romanos 8:32 dice, el que no es propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan 3:16, que lo entregó para la salvación de nuestras vidas, sino que lo entregó por todos nosotros. Con Él, nos dan con Él todas las cosas. Dios quiere que usted sea prosperado, que sea bendecido. ¿Cuál es la condición según Romanos 8:32? Muy sencillo. Con Él tiene que comprometerse, tiene que involucrarse, tiene que ser iglesia, tiene que servir al Señor. Más en esta época en que la cosa se está complicando. Le decía ayer a un amigo que está pasando algunas situaciones difíciles, económicas. Fulano, tenés que congregar, tenés que servir al Señor, tenés que comprometerte, tenés que darle al Señor lo que te pide que le des, como decíamos el sábado. El pacto de la cruz, Dios puso a su Hijo, yo por mí tengo que devolverle, le doy a Él una vida consagrada, una vida de decisión. Si estás viendo que la cosa no funciona, examínate. Estás haciendo, y escúchame, no estoy hablando de pecado, porque el pecado es una cosa cotidiana con la cual usted lucha y gana, ponele, pero va ganando todos los días. Pero acá hablo de otra cosa, de una actitud, de una decisión, de una determinación, de un compromiso, de ser parte del lugar donde Dios te puso para hacer la obra que Dios quiere hacer con vos. Si vos te alistás en la nómina de empleados de Dios, Él paga bien, no paga sueldo mínimo, Dios paga bien, con todo tipo de beneficios. Vio que ahora van a pedir laburo y dice, ¿cuándo tengo vacaciones? Bueno, con todo tipo de beneficios. El tema americano, cuando te contratan ya te dicen, tenés tal beneficio en esto, tenés tal bono a fin de año, tenés tanto social o sistema de salud, tenés bla, 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 bla. Usted ya sabe todo el año porque encima, en el país que todo el mundo critica, encima el contrato de trabajo no se hace por un sueldo mensual, se hace por un sueldo anual. Usted va a ganar tanta cantidad de dólares este año y firma el del año va a ganar eso, porque ya sabe, y hacer un presupuesto y ahorrar. Venite a ahorrar algo acá. Sí, con los 200 pesos que le puse de nafta al FIA 1, mamá, que llené el tanque con 200 pesos. Con eso vamos a ahorrar. Póngase en pie. Dios quiere y puede prosperarte. Dios quiere que seas prosperado. Simplemente tenés que entrar por el camino del propósito y del llamamiento. Tomar los condicionales, ponerlo a Él en primer lugar. Hacer la voluntad de Dios, servir al Señor, cumplir sus mandamientos, saber, creer, entender que Él quiere. Acercarte a Él y pedirle. Y Dios lo va a hacer.